decíamos que la hemoglobina tiene la particularidad que puede adquirir una conformación tensa y una conformación relajada. La conformación relajada es en la que capta oxígeno. Ella se abre, se expande para que su grupo hemo agarren todo su oxígeno al momento de pasar a través de los capilares pulmonares. En cambio, una vez que ha soltado o ha liberado esas moléculas de oxígeno en el tejido, adquiere una conformación tensa. Hay mayor uniones electrostáticas entre sus moléculas y de esta manera pues no va a captar oxígeno de otro lugar que no sean los pulmones. Entonces, estado oxi está abierta, estado desoxi se encuentra más cerrada. Ahora, la hemoglobina tiene otra característica. Ella no solamente reacciona con oxígeno, ella también puede reaccionar con dióxido de carbono, el monóxido de carbono y puede oxidarse. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es el monóxido de carbono? Como dije, ¿Dónde podemos encontrar el monóxido de carbono? ¿Alguna vez lo han escuchado? sí, por lo general se crean fábricas que usan combustible fósil, así también como los propios volcanes lo generan. El monóxido de carbono, lo único que es un carbono es con solamente una molécula de oxígeno altamente tóxica para el cuerpo. Exacto, es como una combustión más fina. En realidad el monóxido de carbono yo lo veo como todo humo que nosotros podamos observar. No solamente en las industrias, en los carros, en el cigarrillo, como puso Marcelo, la, las motos, las fogatas, qué sé yo. Entonces, ocurre que a la hemoglobina también le gusta el monóxido de carbono y puede crear una unión con él. Exacto, es como a las mujeres les gusta lo tóxico. Entonces, cuando la hemoglobina reacciona con el oxígeno, se le llama oxihemoglobina. Esta es una reacción bastante regulada porque recordemos que a como se quieren también se pueden hacer daño. ¿A qué me refiero? De que el oxígeno puede inducir el cambio del hierro de un estado ferroso a un estado férrico. Entonces mi molécula de hemoglobina, en el grupo hemo, en condiciones normales, debería asegurar una unión entre el hierro y el oxígeno, pero sin que ocurra este cambio. Entonces la oxihemoglobina es la que nos ayuda principalmente al transporte del oxígeno. Y esto es, ¿cómo les digo?
Disculpen, chicos, era una llamada urgente. Entonces le decía de que la oxihemoglobina es reversible. Gracias a esto es que el oxígeno se capta en los pulmones y se libera, por ejemplo, en el intestino o en su dedo gordo del pie, qué sé yo. Ahora, esta reacción, como la hemoglobina es una proteína, ella se puede desnaturalizar y alterar su estructura y por ende su función. Entonces, ¿qué factores van a alterar la hemoglobina? Los mismos que alteran a cualquier otra proteína. Tenemos ahí el pH, la temperatura y algunas sustancias como el difosfoliserato. Ahora, recuerdan ustedes, ¿verdad?, lo que era la desnaturalización y cómo lo lográbamos con el pH y la temperatura. Ahora imagínense que esta molécula o esta proteína es la que nos mantiene vivos. Entonces, por eso los estados de acidosis, cuando ustedes tienen un pH disminuido en la sangre, en la acidosis, la hemoglobina deja de funcionar bien. Entonces, aunque mi paciente no tenga un problema pulmonar, sus tejidos van a tener hipoxia. Igualmente, la temperatura, si ustedes tienen un paciente con hipertermia prolongada, también esto va a condicionarle la funcionabilidad de la hemoglobina y los tejidos van a empezar a sufrir hipoxia. A ver, Dani, ahí que dice que estoy ocupada, díganos o defínanos con sus propias palabras qué es hipoxia. Dani, I know you're there. Yo sé que puedes escribir chats. Lo está googleando. Hipoxia. Bueno, dentro de ahí va la definición, Eduardo. Gracias. Hipoxia es falta de oxígeno, pero no necesariamente en el cerebro. Cualquier tejido puede sufrir daño por falta de oxígeno. Sus intestinos, si sufren hipoxia, pueden morir. Su corazón, sus ojos, qué sé yo, todo eso. Entonces, por eso, la acidosis, ya vamos a caer a eso, Jeffrey. Muy bien, gracias. Por eso les decía que indirectamente el pH o las acidosis y la temperatura puede inducir a hipoxia de los tejidos porque alteran a la hemoglobina, que es una proteína que fácilmente se puede desnaturalizar. Entonces aquí tiene la reacción de hemoglobina con oxígeno, produce oxihemoglobina que le da un color rojo claro a la sangre arterial. La carbohemoglobina es la unión del grupo hemo con el dióxido de carbono. Perdón, la unión de la molécula con el dióxido de carbono. Pero aquí es importante recalcar que el dióxido de carbono no se adhiere al grupo hemo, sino que prácticamente va a ser acarreado por la porción globina. Y entonces, por ejemplo, bueno, la globina, que es la parte proteica, es la que en realidad va a transportar el dióxido de carbono y esta reacción se da de una manera sencilla. Otra cosa que tienen que saber del dióxido de carbono es que él se va a transportar en una mayor proporción, en un 70% en manera de bicarbonato. ¿Cómo? Dentro de los eritrocitos tenemos una enzima llamada anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica estimula la conversión de dióxido de carbono a ácido carbónico que posteriormente se convierte en bicarbonato. Entonces acá podemos ver cómo los eritrocitos
contribuyen al mantenimiento del pH en la sangre. El dióxido de carbono debería contribuir en forma de pH ácido a la sangre, pero esto se neutraliza gracias a la anidrasa carbónica. Luego, esta misma anidrasa carbónica reconvierte el bicarbonato en dióxido de carbono a nivel de los pulmones para que ahí los eritrocitos lo liberen y se puedan eliminar por la exhalación. La última reacción, ya vimos oxihemoglobina, ya vimos carbohemoglobina, tenemos la carboxihemoglobina. Tristemente, como dijo Dani, la hemoglobina le gustan las cosas tóxicas. Entonces tiene mucha más afinidad, incluso por encima del propio oxígeno, con el monóxido de carbono. Entonces, el problema es que si nosotros nos exponemos mucho al monóxido de carbono, por ejemplo, las personas que quedan atrapadas en los incendios, tienen un peligro de intoxicación. Entonces, si el porcentaje de carboxihemoglobina del 100% de nuestra hemoglobina sanguínea alcanzamos un 30% de carboxihemoglobina, el paciente se empieza a quejar de cefalea, malestar, vómitos, producto de la hipoxia que empiezan a tener los tejidos. Si llegas al 50%, hay peligro de vida, peligro de fallecimiento, hay que actuar rápidamente. Y si alcanza hasta el 70%, el paciente muere por asfixia. Aunque no tenga ningún cuerpo extraño, aunque nadie lo esté estrangulando, pero muere asfixiado, ¿verdad? Por la hipoxia que ocurre debido a la incapacidad de la carboxihemoglobina de transportar oxígeno. Entonces, en estas situaciones, el bombero saca a la persona del incendio, obviamente está inconsciente, porque el cerebro es otro tejido que sufre mucho ante la falta de oxígeno. Entonces pierde el estado de conciencia y no basta con sacarlo y ponerlo ahí afuera al aire libre y soplarlo como hacen los vecinos de la familia Miranda. Este tipo de pacientes requiere de que se le coloque oxígeno al 100% para que llegue por los alvéolos pulmonares y prácticamente saque a patadas al monóxido de carbono y empiece a ocupar su lugar como oxihemoglobina. Y bueno, el paciente pues tiene sofocación por la anoxemia. Entonces, Dani, la cianosis es un término clínico. La cianosis es lo que vos observás clínicamente en un tejido que tiene hipoxia. Es un juego de palabras en realidad, pero hipoxia es simple y sencillamente, como dijo Abril, falta de oxígeno. Y cianosis es la evidencia clínica de falta de oxígeno en un tejido. Sí, el paciente se pone azul porque ya dijimos que la sangre no oxigenada tiene un color más oscuro y cuando vos no oxigenás a tus eritrocitos, entonces obviamente todo se ve. En vez de ver esto rosadito, lo miras azul. Entonces eso de ver el tejido azul se llama cianosis. La cianosis se produce por una hipoxemia o isquemia de tejido. Le pusieron azul de metileno. ¿Dónde están viendo esos programas, por Dios? ¿Quién sabe qué tenía ese paciente? Ahora, hay dos diferencias entre decir oxigenación y oxidación. La oxigenación es cuando tenemos la producción de oxihemoglobina. Mantenemos la hemoglobina unida al oxígeno, pero con un hierro en estado ferroso. Oxidación de hemoglobina
es cuando el hierro pierde un electrón y por ende gana una carga positiva. Cuando un hierro se oxida, se convierte de un estado ferroso, más 2, a un estado férrico. Y en este caso, la hemoglobina no se llama hemoglobina, se llama metahemoglobina. Es aquella que tiene un hierro oxidado. Y pues esta, al igual que la carbohemoglobina, no transporta oxígeno. Pero pues gracias a Dios, que es muy inteligente, esta solo se produce en un 3% del total de nuestra hemoglobina. Gracias a que portamos con un sistema enzimático, que es la NADH metahemoglobina reductasa. Algunas personas tienen deficiencia congénita y genética de esta enzima y bueno, esto va a llevar a cantidades de metahemoglobina mayores del 15%, lo cual va a llevar a que mi paciente constantemente tenga cianosis tanto en su piel como en las mucosas, que son las áreas donde llega por último la sangre. Entonces ya llega completamente desoxigenada y pues la persona tiene los labios morados, las manos moradas. Pero pues esta es una enfermedad genética rara o también puede ser una complicación de medicamentos como el nitroprusiato de sodio. Y aquí está solo para que recordemos a nuestro amigo el hemo. Por favor, no te mates. Ahora, la segunda parte de esta conferencia es el metabolismo de la hemoglobina. Cuando hablamos de metabolismo en la bioquímica, nos referimos a síntesis, construir y degradar la molécula. Vamos a ver acá que el producto principal de la degradación de la hemoglobina es la bilirrubina. Como decía Juan Luis Guerra, se me sube la bilirrubina. Ay. Pero bueno, van a ver que no tiene nada que ver con sentimientos la bilirrubina, sino con la manera de degradar a la hemoglobina. Bueno, esto ya lo sabemos. Esta hemoglobina se encuentra almacenada en los eritrocitos. Hablemos un poco de los eritrocitos. Que si sabemos cómo se construyen ellos o dónde se construyen ellos, vamos a saber a dónde se construye la hemoglobina. Entonces, los eritrocitos son mis glóbulos rojos, son las células más numerosas de la sangre. Y bueno, transporta, como les decía, los eritrocitos transportan a la hemoglobina y la hemoglobina transporta el oxígeno a los distintos tejidos del cuerpo. Como ya les había explicado, el eritrocito carece de núcleo y carece de mitocondria, pero sí tiene las demás partes de toda célula, membrana, retículo endoplásmico, citoesqueleto, qué sé yo. Y pues voilà, este es un eritrocito. Estas células tienen una forma redonda con una doble depresión en su centro. ¿Alguien sabe con qué propósito el eritrocito tiene esta forma? Pregunta seria. ¿Por qué el eritrocito tiene esa forma? Si no me equivoco, era para pasar por los capilares, tenían que tener esa forma exacta o algo así. Correcto, mi niño, ha hecho mi día. Los eritrocitos necesitan ser así redonditos para pasar a través de los pequeños capilares pulmonares y de los tejidos y pues de esa manera garantizar que la membrana haga intercambio de gases. Si alguna enfermedad alterara la forma de los eritrocitos, obviamente este no va a poder cumplir su función
y va a predisponer al paciente a la formación de trombos, pues, porque si vos vas pasando por un canal estrecho y tenés una forma cuadrada, ahí te vas a quedar pegado. Bueno, hablando de nuevo o retomando lo de la síntesis, el proceso de síntesis de los eritrocitos se llama eritropoiesis. Y esta ocurre, como dijo Conley, en la médula ósea gracias a una hormona llamada eritropoietina. La eritropoietina raramente, pues no sé por qué, no sí sé por qué, pero no se lo voy a decir, se produce en el riñón. La eritropoietina, el riñón tiene unas células especializadas muy sensibles llamadas células yuxtaglomerulares. Yuxta quiere decir junto al glomérulo. Y pues ellas se encargan de detectar alguna alteración en los niveles de oxígeno sanguíneo y si encuentran que ha disminuido, entonces inmediatamente se ponen a trabajar y producen la eritropoietina. También existen otros factores como los andrógenos que pues van a estimular la producción también de eritropoietina y a iniciar la eritropoiesis. Entonces, dicho esto, alguien que me explique por qué los pacientes con enfermedades renales crónicas, es decir, una insuficiencia, un daño crónico en el tejido renal, padecen de anemia. Usemos el cerebro, cuéntenme. ¿Por falta de producción de qué, Wendy? Exactamente, Wendy. Si el riñón o el tejido renal está dañado, no vamos a tener eritropoietina. Y bueno, la médula ósea es un poco como ustedes. Si yo no les digo que tienen que estudiar, pues no estudian. Si la médula ósea no le dice que tiene que hacer eritropoiesis, pues no la hace. Y pues los eritrocitos no se van a estar renovando con la suficiente rapidez y mi paciente va a caer en anemia. Y bueno, no solo necesito el estímulo para empezar la eritropoiesis, también necesito las herramientas con las cuales yo tengo que construir mi molécula de hemoglobina. Por lo tanto, mi paciente debería tener una adecuada cantidad de aminoácidos, hierro y algo muy importante que tal vez no sabían es que también la vitamina B12 y el ácido fólico participan en la construcción de los eritrocitos. Así que vamos a ver que cuando hablamos de anemia no solo basta con mandarle hierro al paciente, tenemos que tomar en cuenta otros bastantes parámetros. Acá tenemos un esquema de cómo funciona esto del inicio de la eritropoiesis. El riñón puede captar la disminución de oxígeno en la sangre, eso le llamamos hipoxia. Esa hipoxia incrementa la secreción de EPO, que es la eritropoietina, es una hormona cuyo órgano diana es la médula ósea. Entonces la médula ósea empieza la producción de glóbulos rojos, aumentando la cantidad de hemoglobina en sangre e indirectamente aumentando la cantidad de oxígeno en sangre. Y bueno, esto de la eritropoiesis no va a ser propósito de nuestra clase, solo para que se familiaricen
Que la médula ósea tiene montones de tipos de células madre y que cada una de ellas va a dar origen a diferentes estirpes. Por ejemplo, la estirpe roja del eritrocito, el megacariocito que va a dar origen a las plaquetas y la estirpe mieloide en parte va a dar origen a los leucocitos. Dice Abril. Pues no, en general es rarísimo, no es en serio no es un problema cuando hay exceso, perdón, no se han documentado enfermedades en las cuales se produzca exceso de EPO. Pero bueno, si en todo caso hubiera, lo que puede llegar a producirse es la policitemia. La policitemia es un exceso de eritrocitos en sangre y pues lo que va a predisponer al paciente a que se obstruyan los vasos sanguíneos. Pero pues sería un suceso muy, muy raro. Ahora, volviendo a lo que acaba de decir Abril. Abril, ¿vos pensás que para mejorar la anemia de los pacientes con insuficiencia renal crónica, vos les vas a mandar solo hierro? ¿Me escuchaste? Ajá. Pero ¿qué es lo más importante que no tiene? Al paciente renal crónico, vos no le vas a mejorar la anemia solo con los bloques, sí son importantes, pero también les tenés que mandar la EPO, Abril, porque eso es lo que él no está produciendo. Entonces van a ver en las consultas de cuarto y quinto año de que a los pacientes renales crónicos dentro de su plan de tratamiento es que se coloquen inyecciones de eritropoyetina 2 a 3 veces por semana. La eritropoyetina es una hormona que se sintetiza también creo que en los animales, como la insulina. Entonces ellos se inyectan eritropoyetina como que si fuera insulina, 3 veces por semana, sí. Puchica, me cae mal este Zoom. La eritropoyetina es un fármaco propiamente dicho. Entonces aquí tienen un ejemplo de todos los pasos que se tienen que dar para que ocurra la eritropoiesis. Un hallazgo que pueden encontrar a veces en la sangre es el reticulocito. El reticulocito es una célula, un eritrocito inmaduro. Y bueno, prácticamente la maduración del eritrocito consiste en la eliminación de su núcleo y la reducción de su tamaño hasta obtener su forma esférica con la depresión en el centro. El tiempo de la eritropoiesis es de alrededor de 5 días, pero no confundan esto con la vida media del eritrocito. El eritrocito vive alrededor de 120 días. Además de la EPO, existen otros factores que estimulan la eritropoiesis, como son la interleucina 3, los andrógenos. Los andrógenos son las hormonas masculinas. Por eso los hombres tienen fisiológicamente una tendencia a tener mayores niveles de eritrocitos en sangre en comparación con las mujeres. Entonces es algo fisiológico normal. Otro factor que puede influir es que la renovación es bastante tardada y los eritrocitos viven 120 días. Pero las mujeres menstruamos una vez al mes. Entonces eso también va a ayudar a que los valores normales de eritrocitos en las mujeres sean menores.
También podemos ver que la insulina y las hormonas tiroideas contribuyen a la eritropoiesis. Y pues como ya dijo Abril, y ya les recordé, la vitamina B12, el ácido fólico y la vitamina B6 son cofactores o factores de maduración que procuran que las células vayan haciendo este proceso. Bueno, esto del eritrocito ya lo conocemos, el 95% de su citoplasma está ocupado por hemoglobina. El otro 5% son proteínas que le ayudan a obtener energía, prácticamente a hacer glucólisis anaeróbica. Y bueno, el proceso de hemólisis es el proceso en el cual se van eliminando eritrocitos viejos. Ya vamos entrando a lo que es la degradación. Y bueno, la hemólisis de los eritrocitos, ellos se explotan como chimbomba cuando hay un daño mecánico. También se pueden dañar por congelamiento. Por eso se murió Jack en el Titanic. Pueden morirse por calor o por shock hiposmótico, que es cuando tenemos alteraciones en las osmolaridades de la sangre. Otras propiedades que tienen que conocer del eritrocito es que él debería tener la característica de tener un tamaño específico. Que ese tamaño o volumen corpuscular medio de todos los eritrocitos debería ser entre 85 y 95, creo que se llama felenolitros o algo así. Este volumen es importante porque si un paciente tiene una anemia en la cual sus eritrocitos son muy pequeños, yo me puedo orientar de que tenemos déficit de las moléculas para construir el eritrocito. Entonces, si yo tengo una microcitosis, si yo tengo eritrocitos muy pequeños, voy a sospechar en una anemia causada por falta de hierro. Entonces, le voy a dar tratamiento específico a mi paciente, le voy a dar hierro. En cambio, ahí está fentolitro. En cambio, si mis eritrocitos se caracterizan por ser más grandes de lo normal, por tener una macrocitosis, yo voy a sospechar que este proceso no se está dando adecuadamente. Entonces, probablemente mi paciente tenga deficiencia en mis factores de la maduración. Entonces, ya no voy a tratar con hierro a mi paciente, sino que le voy a dar los factores de la maduración que le hacen falta. Entonces, la anemia va más allá de mandarle hierro al paciente. Implica también saber interpretar todos los valores que nos reflejan la biometría hemática completa. Ahora, lo de los eritrocitos, ya les decía que existe variación entre varones y mujeres y las causas de esta variación. También se puede medir la cantidad de hemoglobina, pero esta se mide en picogramos. Y normalmente, cuando observas los rangos, eso también va indirectamente relacionado con el color, con la fortaleza del color del eritrocito, porque recuerden que quien le da el color al eritrocito es la hemoglobina. Entonces, si tenemos una cantidad adecuada de hemoglobina, vamos a decir que nuestros eritrocitos son normocrómicos. Voy a pensar en otra causa, probablemente genética, de la anemia. Si es hipocrómico, quiere decir que mis eritrocitos pequeños además tienen poca hemoglobina. Tengo que sospechar que puede haber deficiencia de hierro. Y en cambio, pues está la hipercromía, que es un aumento en la cantidad de gramos de hemoglobina, pero pues que esta tiene diferentes causas que son muy raras. Permítanme, muchachos, hagamos una pausa 5 minutos, por favor, y nos volvemos a conectar porque me duele un poco la garganta. Ya nos conectamos.